tema que nos faltaba ver es flujo externo. O sea, son las fuerzas que un fluido le aplica a un cuerpo cuando está en movimiento inmerso dentro de un fluido. Como el de flotación que veíamos, pero eso era en hidrostática, aquí es hidrodinámica, o sea, un fluido en movimiento. O mejor dicho, un elemento que se mueve dentro de un fluido. Primero, el primer concepto de esta unidad es el de capa límite, que es una capa en donde la fuerza de arrastre interfiere con la velocidad. Por ejemplo, aquí tenemos una placa fija y aquí hay un fluido. El fluido va tomando la velocidad de el elemento que tiene cerca. Entonces, supongamos que aquí ingresa fluido con este diagrama de velocidades, o sea, todas velocidades de igual magnitud, todo a lo largo de un perfil vertical, pero el efecto del roce con la placa genera este esfuerzo de arrastre. Y eso que va haciendo que la velocidad vaya disminuyendo hasta que este esfuerzo de arrastre lo que genera es que la velocidad, en lugar de ser así todo uniforme como es aquí, por ejemplo aquí entraría con este valor de velocidad, va tomando la velocidad del cuerpo, o sea, aquí por ejemplo se hace casi cero. Y aquí va variando también la velocidad, hasta un punto en donde sí se mantiene constante. Esta variación de velocidad es esta zona se denomina la capa límite. O sea, el esfuerzo de arrastre genera como una serie de capas en la cual produce una variación en el perfil de velocidades. Que en realidad aquí se lo ve en grande, pero es una capa de espesor muy chiquito en realidad. A esa capa límite se la denomina delta. O sea, aquí sería, por ejemplo, el valor de delta, o sea, el espesor de la capa límite, y la longitud hasta donde se termina de desarrollar, porque aquí, por ejemplo, la capa límite tendría este espesor, aquí este espesor. Cuando se termina de desarrollar, significa que de ahí ya se mantiene constante, o sea, sigue ya con esta longitud. O sea, en todas las demás longitudes, la capa límite tiene el mismo espesor. Bueno, esa longitud en donde se alcanza el valor de la capa límite, esta es la longitud X. La que está aquí, longitud del desarrollo de la capa límite. Y también aquí calculamos un número de Reynolds, pero no del fluido, sino el número de Reynolds de la capa límite, o sea, solamente de esta porción. Y ahí vamos a usar como la longitud característica este valor X de la longitud de la capa. Ahora, estos son desarrollos experimentales hechos sobre la capa límite, y en esta capa límite el flujo, o sea, el régimen de flujo también puede ser laminar o turbulento. Y hay ecuaciones, por ejemplo estas dos, que relacionan las dimensiones de la capa límite, o sea, este espesor de la capa límite, la longitud X en donde se termina de desarrollar este espesor, y el número de Reynolds, que es un número de Reynolds de la capa límite, o sea, no de todo el fluido. Por eso aquí la longitud característica es la longitud del desarrollo de la capa límite. Entonces, calculando el número de Reynolds y usando estas ecuaciones, de acuerdo a si nos sale un Reynolds laminar o turbulento, vamos a poder despejar, por ejemplo, delta, que es la altura de la capa límite, o X, que es la longitud. Después, también las fórmulas del esfuerzo cortante que se asocian
a el número de Reynolds, o sea, se asocian experimentalmente, tenemos ya estas ecuaciones, de acuerdo si el flujo es laminar o turbulento. Y aquí también interviene este valor X. Y también una ecuación para la fuerza de arrastre para la capa límite. Esta ecuación está deducida para una placa de ancho unitario. Si no, esta es la ecuación general para cualquier otra forma. Y el coeficiente de arrastre, que también, o sea, para la ecuación general, aquí interviene un coeficiente de arrastre. En esta que es para placa de ancho unitario, ya está dentro del desarrollo el coeficiente de arrastre calculado. Este coeficiente tiene un valor de acuerdo a si es laminar o si es turbulento. Aquí se considera laminar hasta los 500.000. Ahí va. Con eso podemos ver el primer ejercicio, que dice: una corriente de aire fluye sobre una placa lisa con una velocidad de 150 km por hora, 20 grados y 100 kilopascales. ¿Qué longitud debe tener la placa para que la capa límite tenga un espesor de 8 milímetros? Bueno, los datos que tenemos son la velocidad, la temperatura, la presión, el fluido y el espesor de la capa límite. Nos está pidiendo qué longitud. Bueno, primero tendríamos que usar alguna de estas fórmulas que hemos visto recién, en donde interviene el espesor de la capa límite, la longitud de la capa y el número de Reynolds, que habíamos visto que había una ecuación para flujo turbulento y uno para laminar. Aquí, o sea, primero el delta lo tenemos, X no, y nos falta determinar el número de Reynolds. El número de Reynolds, que está aquí, era velocidad por esa longitud y por la viscosidad cinemática. Esta longitud es justamente la incógnita, entonces lo que vamos a terminar haciendo es meter esta ecuación aquí adentro y después despejar para un solo lado del igual la incógnita X. Primero, lo que nos falta aquí es esta propiedad del fluido. Por un lado nos dice que es aire, entonces sabemos el fluido, la temperatura y la presión a la que está. Entonces tenemos que calcular la densidad. O bien, o sea, por ejemplo en este caso, aunque calcule la densidad, igual voy a necesitar recurrir a alguna tabla en donde pueda sacar la viscosidad en función de la temperatura. Pero en general todos los ejercicios de aquí en adelante nos dan como dato temperatura y presión para que calculemos la densidad con la ecuación de los gases. En esta ecuación R, que es la constante ideal de los gases, este valor en realidad es para aire. Si es otro tipo de gas, es otro el valor de R. Y la fórmula es presión sobre la constante de los gases por la temperatura. Aquí les iba a poner, me he olvidado, después les voy a agregar las conversiones de temperatura, porque por ejemplo aquí conviene incluir la temperatura en grados Kelvin, para que después con este R, aquí tiene abajo grado Kelvin, entonces ahí se cancelarían, por ejemplo. Bueno, después con una tabla, de acuerdo a la temperatura, saco la viscosidad dinámica o la cinemática. En este caso, bueno, saco la dinámica y la viscosidad cinemática es la viscosidad dinámica sobre la densidad. Otro tema aquí es que en este enunciado no sabemos si el flujo es turbulento o si es laminar. Entonces esta ecuación cambiaba si era flujo turbulento o si era flujo laminar. Cuando no sabemos, como en este caso, lo que hacemos es calcularlo con los dos. Por ejemplo, suponiendo que la capa límite es turbulenta,
esta era la ecuación, reemplazamos en lugar de Reynolds por su valor, como está aquí, y de ahí, bueno, esto lo podemos distribuir. Este de aquí abajo pasa arriba y termino juntando las x para un solo lado del igual y termino despejando el valor de x. Y después lo mismo suponiendo que es laminar, que ahí lo que tiene es que cambia esta ecuación, cambia este número y cambia el exponente de Reynolds. Entonces el mismo desarrollo, despejo x. Y ahora lo que podría hacer para verificar es calcular los dos números de Reynolds, o sea, esta era la función, calculo con el x que he sacado, por ejemplo, con flujo laminar y con el x que he sacado con flujo turbulento. Y en los dos casos me sale que es mayor al valor que estaba aquí de 500.000. Que sería, sí, que sería 5 por 10 a la 5. Entonces en los dos me sale mayor. Por lo tanto, se concluye que el flujo era efectivamente turbulento. O sea, este, por ejemplo, con flujo laminar no tiene sentido. Cualquier duda que tengan, me paran. Y después, ahora entramos en el tema de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento inmerso en un fluido. Las fuerzas, aquí por ejemplo en el libro, están este tipo de elemento y tenemos, o sea, este sería el cuerpo, esta la velocidad, aquí tenemos presión. Entonces las fuerzas que estarían actuando, o sea, las fuerzas que el fluido le genera a este elemento, están aquí en forma de esfuerzos. O sea, esta es la tensión de corte y la presión. Estas dos fuercitas, cuando las descomponemos, por ejemplo, esta fuerza que está en esta dirección, o sea, esto es esfuerzo en realidad, si lo multiplicamos por diferencial de área tenemos fuerza. Esta fuerza que está en esta dirección se va a descomponer en esta vertical y en esta horizontal. La componente horizontal es la que hace a la fuerza de arrastre y la vertical a la fuerza de sustentación. O sea, la fuerza de arrastre, las dos fuerzas que vamos a tener aplicadas por el fluido sobre este cuerpo son las de arrastre, que van paralelas a la dirección de la velocidad, y las de sustentación, que van perpendiculares a la dirección de la velocidad. Entonces esta vertical va para la sustentación y esta horizontal va para la fuerza de arrastre. Y lo mismo aquí, tenemos esta fuerza, que es la fuerza de la presión, que se va a descomponer en esta horizontal, que va para la fuerza de arrastre, y esta vertical, que va para la sustentación. De aquí se deducen en realidad estas dos ecuaciones para el arrastre y la sustentación, las dos en función de la presión y en función de la viscosidad. Pero como es muy difícil determinar o hacer un perfil de cómo varía la tensión y la presión, en realidad estas dos fuerzas se calculan con fórmulas empíricas, que son fórmulas que salen, por ejemplo, del análisis dimensional. Entonces tenemos, una de las fuerzas era la fuerza de arrastre paralela a la velocidad. Esta fuerza de arrastre generalmente tiene mayor magnitud que la fuerza de sustentación. O sea, esta fuerza de arrastre es la que vamos a encontrar casi siempre en todos los ejercicios y la de sustentación no siempre.
Aquí tenemos un coeficiente adimensional. Esta es el área proyectada por el cuerpo en un plano normal a la dirección. O sea, por ejemplo, si el cuerpo es una esfera, su área proyectada en un plano, o sea, en un plano vertical, si la dirección es esta, por ejemplo, en un plano vertical tendríamos el área de un círculo. La densidad del fluido y la velocidad al cuadrado sobre 2g. Para este coeficiente hay ábacos, hay tablas. Por ejemplo, este ábaco que es en función del número de Reynolds. Y de acuerdo a si son esferas, discos, aquí vamos a tener los valores del coeficiente. Sino a estas para relaciones de longitud sobre diámetro, con el número de Reynolds. Esto es para cilindros. Entonces, esta sería la longitud del cilindro sobre el diámetro. Cuando se aproxima al infinito, o sea que tiene diámetros muy chicos en relación a la longitud, usamos esta tabla. Si no, generalmente usamos estas. Aquí, de acuerdo a la forma, si es un cubo, un cono, lo que más usamos son cilindros, por ejemplo, y aquí tenemos las relaciones de la longitud sobre el diámetro del cilindro. O después aquí estos coeficientes, si son, por ejemplo, un cilindro circular. Bueno, de acuerdo a esto vas a tener diferentes coeficientes válidos para un rango del número de Reynolds. Y después tenemos la fuerza de sustentación. Esa fuerza es una fuerza que va normal o perpendicular a la dirección de la velocidad. Y se la calcula de la misma manera, solo que con otro coeficiente. Que también lo mismo se saca de tablas de ábacos. Aquí la sustentación, este coeficiente es función del ángulo de ataque. Aquí va un alfa. Del ángulo de ataque, o sea, por ejemplo, en este caso que veíamos, la dirección del cuerpo, o sea, la dirección del eje de este cuerpo sería, por ejemplo, algo así. Entonces, esa dirección con la velocidad tiene un ángulo. Pero, por ejemplo, si tenemos otro cuerpo como, no sé, una tabla o algo que sea perpendicular, el ángulo, o sea, que sea en la misma dirección que la velocidad, el ángulo de ataque es 0. Y en esos casos no se tiene en cuenta la sustentación. Porque en esos casos, o sea, cuando el ángulo de ataque es 0, se tiene en cuenta como que la presión arriba y abajo no varía y es la misma. Esos elementos se consideran elementos simétricos, se les llama. Que también son las esferas, por ejemplo. Cuando son elementos simétricos con ángulo de ataque 0 grados, no hay sustentación. Y después aquí tenemos, por ejemplo, aquí también cuando viene un elemento girando con una velocidad angular, si se calcula la sustentación en función del diámetro de esa velocidad angular y la velocidad del fluido. Aquí tenemos tablas para C sub L es el de sustentación y C sub D es el de arrastre. O de acuerdo al ángulo de ataque también. Vamos a calcular uno o el otro coeficiente. Y después vamos a ver el tema de velocidad terminal. Bueno, lo vemos. Sí, el tema velocidad terminal viene del experimento de Stokes, que es
El experimento es una esfera cayendo sobre un fluido viscoso y llega a una velocidad constante que se denomina velocidad terminal. Entonces, en ese instante, cuando hay una velocidad constante, las fuerzas están en equilibrio. Y las fuerzas que estarían actuando sobre el elemento son las de flotación, que era el volumen del elemento. Como esto es para una esfera, este es el volumen de una esfera por el peso específico del fluido, más la fuerza de arrastre, que esta fuerza ya tiene su ecuación determinada experimentalmente, igual a la fuerza gravitacional, o sea, al peso de esa esfera. Y de aquí se deduce esta ecuación para velocidad terminal, cuando es válida la ley de Stokes. Y esto es, por ejemplo, para una esfera. Entonces, ahora, siguiendo con los ejercicios, este dice, por ejemplo, estímese el arrastre por fricción superficial de una aeronave de 100 metros de largo, diámetro promedio de 20 metros y velocidad 130 km por hora. Viaja por aire a 90 kilopascales y 25 grados. Bueno, tenemos todos los datos y nos pide el arrastre. Para el arrastre tenemos esta fórmula en donde aquí era C sub D, el coeficiente de arrastre, el área perpendicular. Esto, bueno, nos dice una superficie de aeronave, nos da un largo y un diámetro, entonces podemos como aproximarlo a un cilindro. Entonces, si tenemos un cilindro y la velocidad en esta dirección perpendicular, el área perpendicular del cilindro es el área de un círculo, por eso usamos pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Después en la fórmula iba la densidad, que la densidad es del fluido, y la velocidad del flujo al cuadrado sobre 2. Para la densidad, otra vez lo mismo, la fórmula de los gases, la presión sobre la constante ideal de los gases por la temperatura. Y así tenemos el dato de densidad, por ejemplo. Ya tenemos este dato, la velocidad también es un dato, el diámetro también, y el coeficiente lo sacamos de esta parte, que esta era de una de las tablas que están arriba, para un cilindro. De aquí tenemos que calcular todos estos valores que están entre paréntesis, son las relaciones L sobre D, que aquí sale 5, bueno, he usado el valor aproximado de 4, pero si lo podríamos o interpolar o usar el valor del número más próximo de esta relación. Para 4, por ejemplo, era 0,87. Entonces reemplazo y directamente ahí tienen el arrastre. Después este ejercicio parecido dice: un letrero de publicidad es remolcado por un pequeño avión a una velocidad de 35 metros por segundo. Las dimensiones del letrero son de 1,4 por 38 metros. La presión, una atmósfera, la temperatura. Suponiendo que el letrero es una placa plana, calcúlese la potencia requerida. Bueno, en este caso nos pide potencia. Potencia es fuerza por velocidad. Entonces, aquí tenemos la velocidad, primero tendríamos que calcular una fuerza, que es la fuerza de arrastre. Tenemos un letrero que lo aproximamos a una placa plana. Tenemos las dimensiones y la presión y la temperatura. Los datos de presión y temperatura nos van a dar siempre para que calculemos la densidad. Aquí en este caso, como estas son las propiedades de aire a una atmósfera, que es lo que nos dan como dato, P a una atmósfera, puedo sacar directamente con la temperatura las diferentes propiedades, porque en este caso voy a necesitar la viscosidad. Entonces,
ahí sí o sí necesito ir a una tabla, no tengo una fórmula para calcularla como si tengo de la densidad, que esta la podríamos sacar directamente con la misma fórmula que hemos hecho recién, con la de los gases. ¿Por qué aquí necesito la viscosidad? Porque aquí necesito calcular el número de Reynolds para poder calcular este coeficiente de arrastre. Que ese coeficiente se calculaba de esta manera para el caso de placas planas, como está en la hojita de fórmulas arriba. En esos casos tengo una fórmula para el C sub D, de acuerdo a si el arrastre es turbulento o si era laminar, mayor a 5 por 10 a la 5, ya era turbulento, entonces utilizo la fórmula de arrastre turbulento. Y tengo C sub D, el área sería B por L, por la densidad y por B cuadrado sobre 2. Ahora esta fuerza, si la multiplico por la velocidad, voy a tener la potencia. El otro ejercicio dice: ¿cuántos paracaídas de 30 metros de diámetro, nos da el valor del coeficiente de arrastre, se deben usar para dejar caer un tractor nivelador que pesa 45 kilonewtons a una velocidad final de 10 metros por segundo del aire a 100 kilopascales a 20 grados? Bueno, aquí otra vez, con la presión, la temperatura, calculamos la densidad. Y de ahí, esto yo lo he planteado así, no creo que sea la única forma de plantearlo a este enunciado. Me pregunta cuántos paracaídas de cierto diámetro se tienen que usar para dejar caer un tractor nivelador. O sea, yo lo entiendo que los paracaídas, la fuerza de arrastre que le va a generar esos paracaídas al peso del tractor se tienen que equilibrar. Entonces, la fuerza de arrastre tiene que equilibrarse con el peso del tractor. Igualo la fuerza de arrastre como si fuera para un solo paracaídas, un solo elemento. Y de aquí, como tengo todos los datos, despejo el diámetro. O sea, ese valor de diámetro sería el diámetro que necesitaría para que un solo paracaídas pueda sostener el peso del tractor. Entonces, si lo relaciono al diámetro D sobre el diámetro de 1, voy a calcular la cantidad de diámetros, la cantidad de paracaídas que necesito. Después el siguiente ejercicio también dice: un objeto que pesa 400 libras se fija a un disco circular y es dejado caer desde un avión. ¿Qué diámetro debe tener el disco para que el objeto toque tierra a 72 pies por segundo? El disco está fijado de tal forma que es normal a la dirección del movimiento, con presión y temperatura. Nos dice entonces que un objeto de cierto peso se fija a un disco circular. O sea, hagamos como que el disco pesa estos 400. Es dejado caer desde un avión. ¿Qué diámetro tiene que tener el disco para que caiga a esta velocidad? Bueno, de aquí el coeficiente, este 1,2, no lo he puesto aquí, lo sacamos. De aquí porque era un disco circular. Entonces, cuando tengamos forma circular, el coeficiente es 1,2.
Entonces, otra vez, el mismo planteo que el anterior. Este peso lo igualamos con la fuerza de arrastre. El área es el área de un círculo y entonces el peso, como es igual a la fuerza de arrastre, peso lo reemplazo por la fórmula de la fuerza de arrastre, teniendo el C sub D, la fórmula del área, la densidad, la velocidad, la densidad la calculo con esta fórmula, despejo directamente cuál es el diámetro. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Yo no, de mi parte no. Después este ejercicio dice, un paracaidista y su equipo pesan 250 libras. La componente vertical de la velocidad de aterrizaje no debe ser más que 20 pies por segundo. Suponiendo que el paracaídas es un hemisferio, determínese el diámetro requerido del paracaídas para que se use a la presión estándar y a 80 grados Fahrenheit. La presión estándar es la atmosférica. Entonces, bueno, con la presión, la temperatura, calculamos la densidad. Nos da el peso del paracaidista y la velocidad. Y nos pide el diámetro del paracaídas para que la velocidad sea como máximo esta. La forma que nos dice hemisferio. Por aquí dice, suponiendo que el paracaídas es un hemisferio, aquí tiene estos dos valores, le he puesto el 1,4 al C sub D, esta la saco de la misma tablita de donde he sacado recién, que está en la hojita de fórmulas. Entonces, tengo la ecuación de la fuerza de arrastre, otra vez igualo la fuerza de arrastre con el peso. El área aquí, de esta forma, el área sobre un plano vertical también sería como el de un círculo. Entonces uso esta área. De ahí W, que era el peso, es igual a la fuerza de arrastre. Tengo el C sub D. De aquí del área voy a despejar el diámetro, ya tengo la densidad y la velocidad. La mayoría de los ejercicios son bastante parecidos y repetitivos en la metodología. Despejamos de aquí el diámetro. Después, este otro ejercicio dice cuál es la velocidad final de una pelota metálica de 2 pulgadas de diámetro, densidad relativa 3,5, que se deja caer en aceite de densidad relativa 0,8 y viscosidad 1 pas. Bueno, esta ya es otra pregunta. ¿Cuál sería la velocidad final? O sea, lo mismo, pero con otra densidad relativa. Aquí cuando nos pide la velocidad final es lo mismo que velocidad terminal, y ahí usamos esta fórmula. La velocidad terminal, esto es para elementos que caen, o sea, en caída libre, justamente sobre un fluido viscoso, que no es lo mismo que los otros elementos que viajaban, por ejemplo, en el aire como un avión. La velocidad terminal es para elementos que están cayendo en caída libre justamente, y las fuerzas que actúan sobre ese elemento son las de flotación, las de arrastre y las gravitacionales. Entonces esta era la ecuación que se deducía para una esfera, que en este caso una pelota sería una esfera. Entonces esta ecuación, o sea, aquí directamente no hace falta hacer la deducción, sino que se puede usar la ecuación de velocidad terminal, donde aquí tenemos el diámetro de la esfera, la viscosidad del fluido y el peso específico de la esfera menos el del fluido.
solo que aquí tenemos la pelota es una pelota metálica, esa sería la esfera, nos da una densidad relativa. Y cae el fluido es aceite, también una densidad relativa. Entonces, cada una de estas pesos específicos habría que multiplicarlos por el del agua para obtener el valor. Entonces, lo único que hay que agregar es de la fórmula de velocidad terminal, aquí multiplico por el peso específico del agua. O sea, es lo mismo como si hubiese hecho factor común, porque estaría multiplicado por este valor y por este valor. Y la segunda pregunta es cambiando el valor del peso específico de la esfera. Después este ejercicio dice un globo esférico que contiene helio asciende por el aire a 14 unidades de presión a 40 grados Fahrenheit. El globo, bueno, aquí ya nos dice, nos está diciendo la presión y la temperatura para poder sacar la densidad. El globo y la carga pesan 300 libras. ¿Qué diámetro permite el ascenso a 10 pies por segundo? Nos da el coeficiente de arrastre. Si el globo está atado, bueno, este ya sería el punto B, pero la primera pregunta es el diámetro que permite el ascenso a esta velocidad. Nos da el peso. Y aquí sería un esquema de lo que tendríamos en este caso. Este caso es parecido al caso de Stokes, pero al revés. El que veíamos recién de velocidad terminal era cuando algo cae en caída libre. En cambio aquí es como si esto iría flotando hacia arriba. El caso del globo. Los otros elementos eran, no sé, pelotas o algo que pueden ir, por ejemplo, como en un tiro oblicuo o en una recta. Tenemos esos casos en donde calculamos la fuerza de arrastre. Tenemos el caso de un objeto en caída libre que alcanza una velocidad constante, que es la velocidad terminal que veíamos recién. Y estos serían casos de elementos que van flotando. Dale. Entonces, en este caso, las fuerzas que están actuando son, por un lado, el peso, que hace rato siempre teníamos el peso y la fuerza de arrastre en el sentido contrario, porque, por ejemplo, era un objeto que va bajando, siempre la fuerza de arrastre es contraria a ese movimiento. Bueno, aquí D significa la fuerza de arrastre que va en el mismo sentido que el peso, porque este globo se mueve hacia arriba. Y la fuerza de flotación. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas, teníamos hacia abajo el peso, el arrastre, igual a la de flotación. El peso, la fuerza de arrastre, y esta es la fórmula para el de flotación, en este caso que tenemos dos fluidos, aire y helio. Entonces lo vamos a tener que restar. Después aquí está el cálculo de la densidad del aire y también necesito el del helio. O sea, aquí necesito el peso específico, por eso la del aire la multiplico por la gravedad. Para el cálculo de la densidad del helio también sería lo mismo, presión sobre R por T, solo que ahora tengo que encontrar la constante del gas para el helio, que esta también la he sacado de una tabla del libro, la constante de gas para helio. Entonces, directamente reemplazando en la ecuación, aquí lo que me pide es el diámetro. En este caso me queda una ecuación en donde tengo por un lado diámetro al cubo
aquí diámetro al cuadrado. Entonces voy agrupando toda la fórmula para armar mi ecuación cúbica. Entonces todo esto que acompaña el diámetro al cubo le llamo A. El término con diámetro al cuadrado es B. Después tendría un término con diámetro a la 1, que sería 0. Y W le llamo C. Entonces, bueno, aquí yo la armo así numéricamente. Y de aquí, por ejemplo, si tienen las calculadoras para sacar las raíces, aquí ya tendrían las incógnitas y arman la ecuación. Aquí puede ser confuso. Esto lo voy a cambiar. Porque si armarían la ecuación, por ejemplo, la calculadora les va a pedir un valor de C, que ese sería 0, y D sería el término independiente. C sería el que iría con D elevado a la 1. Bueno, de aquí yo aplico aquí en el programa esta fórmula y despejo una de las raíces del diámetro. Aquí van a obtener 3 raíces, una capaz de 0 o una capaz de negativa. La que tenga sentido es la que utilizan, que en este caso eran 20 pies. Y después el otro ítem dice, si el globo está atado al suelo en un viento de 10 millas por hora, ¿cuál es el ángulo de inclinación del cable? O sea, aquí tenemos esta situación, que el globo está atado. Entonces este cable va a tener un esfuerzo de tensión de lo que está atado y nos pide este ángulo de inclinación. Y se mueve con una velocidad horizontal de 10 millas por hora. Como se mueve, como la velocidad estaría en la horizontal, el arrastre también va en la horizontal, o sea, en la misma dirección que la velocidad. Entonces ahora ya cambia la sumatoria de fuerzas. Antes, como esto flotaba hacia arriba, el arrastre iba hacia abajo. Ahora va horizontal. Entonces, si hacemos un equilibrio de fuerzas, por ejemplo, sumatoria de fuerzas horizontales, tenemos el arrastre y aquí la tensión de este cable que sostiene, que le llamamos T. Su componente horizontal es T por coseno de tita. Esto igual a 0, porque esto no se mueve, digamos. Entonces de aquí despejamos primero D. Y después de la sumatoria de fuerzas verticales tenemos F hacia arriba, que es la flotación, el peso y la componente vertical de T. Aquí lo que hacemos, como la incógnita es el ángulo y tenemos dos ecuaciones, lo que hacemos es dejar una en función de la otra. O sea, por ejemplo de aquí, bueno, T también es una incógnita, entonces la idea es reemplazarla. En lugar de T, o sea, las incógnitas serían T y tita, dos ecuaciones con dos incógnitas. De aquí despejo T, como todo esto, y eso voy y lo reemplazo aquí, en esta ecuación. Entonces ahora, bueno, coseno, seno sobre coseno es tangente. Entonces de aquí puedo despejar la tangente de tita. F ya lo tenía del paso anterior, cuánto vale, el peso también y D también. Solo que ahora la velocidad cambia en el cálculo de D. Y despejo con arco tangente, tangente a la menos 1, el ángulo. Y bueno, ya que tengo el ángulo, aquí están los cálculos de la tensión, pero no nos piden. Después, este otro ejercicio dice,
Determínese la velocidad de asentamiento de pequeñas esferas metálicas cuya densidad es 4,5 de diámetro a 0,1 milímetros, el diámetro 0,1 milímetros en petróleo crudo. Bueno, aquí otra vez la velocidad de asentamiento sería la velocidad terminal de esferas. Entonces nos dan las densidades relativas de la esfera, del petróleo, el diámetro de la esfera, la temperatura, y lo que nos pide es la velocidad. Entonces volvemos a esta fórmula, la de velocidad terminal, es la que tenemos que usar. Este término es el peso específico de la esfera menos el peso específico del petróleo, por el diámetro que nos dan de dato y la viscosidad. La viscosidad es la del fluido. Entonces, de aquí de esta tabla yo he sacado la viscosidad del petróleo, porque nos dice a qué temperatura está. Entonces, por ejemplo, aquí busco 25 grados, toco la curva de petróleo que tenga la misma densidad relativa, y aquí está, este ábaco se lee, por ejemplo, aquí es 1 por 10 a la menos 3, entonces los valores de ahí para arriba son los que corresponden a 10 a la menos 3. De ahí 10 a la menos 2, así. Entonces 7 por 10 a la menos 3. Y eso es reemplazar y sacar los datos. Después, este creo que es el último ejercicio. Dice, un jugador de tenis golpeando desde la línea base desarrolla una velocidad hacia adelante de 70 pies por segundo y un retrogiro de 5000 revoluciones por minuto. La pelota pesa 0,125 libras, tiene un diámetro de 2,56 pulgadas. Supóngase presión normal, o sea, presión 1 atmósfera, temperatura 70 Fahrenheit, despréciese la fuerza de arrastre. Pero dice, incluyendo la sustentación proporcionada por el retrogiro, ¿cuánto habrá caído la pelota de tenis para que llegue a la red a 79 pies de distancia? Bueno, aquí es el caso de una pelota de tenis que es arrojada, entonces va como en tiro oblicuo y va girando a la vez. Cuando tenemos un cuerpo que va rotando, ahí también entra en importancia la fuerza de sustentación. Entonces este es, creo que el único ejercicio en el que nos pide calcular la fuerza de sustentación. Sería este caso una velocidad normal, una velocidad de rotación, el peso y la sustentación. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas, tendríamos S menos W igual a masa por aceleración. Esto va, al ir girando, esto se va acelerando. No es, digamos, los mismos casos que veíamos de velocidad terminal, que eso es cuando está a una velocidad constante. Aquí esto no va a una velocidad constante, sino que empieza con una velocidad y termina. La sustentación se la calculaba igual que la fuerza de arrastre, solo que con otro coeficiente. Este coeficiente se lo saca, por ejemplo, de esta tabla, en donde aquí tenemos que ingresar con D por W sobre 2 por U. Aquí están dibujados. U va a ser la velocidad del fluido, una velocidad perpendicular al elemento. W, la velocidad angular del elemento, D, el diámetro. Bueno, y aquí 2 veces U. Entonces, con ese valor, a mí me sale 0,8, digamos. Más o menos por aquí, esto muy a ojo lo he hecho. De aquí tendríamos que tocar la curva de C sub L y leer el valor del coeficiente. Por ejemplo, 0,25.
y aplicamos la misma fórmula. La densidad la sacamos con la ecuación de los gases. La velocidad nos dan como dato esta velocidad. Y el diámetro también tenemos y el coeficiente. Eso por un lado es la fuerza de sustentación. Lo que nos pregunta el enunciado es la distancia a la que llega. Entonces ahí entra a jugar las ecuaciones de tiro oblicuo. Las ecuaciones de tiro oblicuo teníamos una para la altura y otra para la distancia x. Aquí lo que nos estarían pidiendo es esta distancia x. Y siempre asumimos que partimos desde un punto 0, 0. Entonces x0 y y sub 0 serían 0. También suponemos que la velocidad inicial en i es 0. O sea, como que parte del reposo. Quiero ver, avísenme si la llamada se termina. Igual, aquí, este es el último ejercicio. Con esas hipótesis, si por ejemplo reemplazamos en esta ecuación, si x0 vale 0, entonces aquí en estas dos tenemos como incógnita el tiempo, además de tener las distancias x e y. En realidad x creo que sí tenemos como dato. Claro, nos pregunta cuánto ha caído la pelota hasta que llega a una red de 39 pies. O sea, en una distancia de 39 pies, que ese sería nuestro x, ¿cuánto cae la pelota? Porque estirada desde una altura más o menos del hombro. Entonces nuestras incógnitas aquí es y. Y también el tiempo lo tenemos como una incógnita. Entonces vamos a expresar, por ejemplo, en lugar de aquí despejo t como x sobre b sub x. Y en la fórmula de i, esta es la fórmula total, i sub 0 era 0, b0i también, entonces solamente me queda este término, en donde en lugar de t voy a poner cómo lo reemplazo. Aquí también tengo, bueno, por ejemplo, la velocidad horizontal es la velocidad u, la que es perpendicular a la sustentación. Y antes, previamente, calculo también una aceleración negativa, o sea que se va desacelerando, que tiene sentido porque termina cayendo, de la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Y como en tiro oblicuo, en el eje X yo tengo movimiento uniforme y en el eje Y tengo movimiento uniformemente acelerado, entonces esa aceleración es la que corresponde a la aceleración en Y. O sea, la única, digamos. Entonces, reemplazando, b sub x será u, la aceleración es a que he calculado recién, y ahí me da una distancia negativa porque suponemos que el eje está arriba. O sea, como esto va cayendo, asumimos como que la pelota parte desde un punto y de ahí se la tira y cae, por ejemplo, aquí, en donde aquí va a estar medido el valor x y aquí hacia abajo, o sea, porque cae, el valor y. Y ese es el último ejercicio, que es en donde interviene sustentación. No sé si tienen alguna duda. No, Flor, se entendió. Se reentendió. Bien, bueno, entonces ahora les mando todo.